Vamos a explicar ahora cómo se usa el formulario. La razón por la cual introducimos este formulario es para dos cosas. Asegurarse que la gente haga los pasos correctos para resolver los ejercicios. Muchos errores son porque las personas se olvidan de algún paso o realizan mal el paso o en el orden equivocado. Y por ello el formulario nos ordena para realmente hacer en el orden las cosas necesarias. Además, documenta bien y hace fácil tanto la redacción, el cálculo y la corrección. Consecuencias, comencemos primero con mirar cómo están estructurados los ejercicios. Hay que buscar primero el enunciado e interpretar el enunciado. ¿Qué significa interpretar el enunciado? Primero hay que buscar el contexto en que está ocurriendo el cálculo. Esto no es sencillamente algo simpático para mostrar, es algo clave para poder distinguir cuáles son las ecuaciones que yo uso y cuáles no debo usar. El contexto incluye escribir el objeto con que se está trabajando, o los objetos, y cuáles son las condiciones bajo las cuales se están trabajando. Sea alguna fuerza que se desprecia, energía que se considera, condición especial que hay que tener en cuenta, que automáticamente elimina una serie de ecuaciones que no debo aplicar, que no puedo porque no incluyen esa condición. Y me dicen cuáles son las ecuaciones que yo puedo aplicar. Así que hay que primero que todo buscar ese texto que aquí está señalizado con verde, que puede incluso estar escondido en la imagen información al respecto, por lo cual uno tiene que con eso, primero que todo, acotar el formulario que va a usar. Lo segundo es ahora mirar las variables que están dadas. Aquí están subrayadas con amarillo, hay un nombre que hay que poder interpretarlo para ver a qué corresponde, y un valor, que justamente es lo que muestra que la variable está dada, más su unidad. En este minuto acá los valores están con celeste, las unidades están con gris. En el caso del sistema tenemos este corchete que ayuda a identificar bien la variable, lo cual no necesariamente va a estar en los libros, por ejemplo. Así. O sea, segundo paso, identificar con nombre y variable y unidades lo que está dado. Después hay que buscar qué es lo que se busca calcular, que es nuevamente un nombre, que aquí está puesto con rojo, y que está acompañado muchas veces también por la unidad. Y si no, uno sencillamente pone, por ejemplo, MKS. Pero en este caso, y debería estar siempre, debería estar las unidades dadas en que se busca. Con ello, ya tengo la base para poder trabajar. Lo primero es ahora desarrollar la estrategia. El formulario que aquí viene, este es el formulario clásico que estamos usando, que vamos después a discutir paso por paso, tiene una parte inicial acá arriba que yo agregué que no, por razones didácticas, que no está en el formulario físicamente, pero es un paso inicial que hay que hacer antes de comenzar a trabajar el formulario. O sea, uno puede, por ejemplo, ya aquí empezar a trabajar las variables para familiarizarse con ellas, pero eso no quita que este es el paso básico que hay que hacer antes para poder realmente resolver el ejercicio. La definición de la estrategia para el cálculo, que comprende tres pasos básicos. Identificar las variables dadas y buscadas. Eso es lo que acabamos de hacer mirando el enunciado. Identificar las ecuaciones posibles. Ya con el contexto que definí, tengo que sacar aquellas ecuaciones que son posibles y buscar todas aquellas en donde a lo menos exista una variable dada, una variable buscada, o existan variables intermedias que me permitan llegar a calcular las variables a buscar. Y eso define entonces las ecuaciones a usar y las variables intermedias con que trabajar. Una vez uno determinó eso, y aquí voy a mostrar un ejemplo cómo se hace eso, puede ya proceder a llenar el formulario. Aquí supongamos que estamos buscando la variable x y que se me dan las variables a, b y d, todas las verdes. Y ahora yo empiezo a buscar en el formulario y encuentro que aquí hay una ecuación, aquí hay otra ecuación y pueden haber otras ecuaciones más. La primera ecuación, yo la miro y encuentro con que la a está dado, el B está dado, pero el C no está dado y es desconocido. Pero es una ecuación que ya comprende algunas de las variables que me dan. En consecuencia, yo, por ejemplo, podría usar esta ecuación de acá para calcular el C. Tengo que despejarla porque no está resuelta para el C, está resuelta para el A. Pero no importa, es una ecuación con que yo ya podría estar trabajando porque comprende el A y el B. No comprende el X, pero sí el A y el B. Después aquí encontré otra ecuación, una ecuación que de hecho me es sumamente útil porque ya está despejada en el X que yo estoy buscando y que depende ahora de otra variable que me han dado, pero depende de una variable que me es desconocida porque no me la han dado y tampoco no está en el enunciado de ninguna forma. En consecuencia, yo en este minuto mirando estas dos ecuaciones me doy cuenta que el C es común a ambas.
En consecuencia, yo podría usar esta ecuación de acá arriba para calcular el C, y después con este C yo podría calcular, y este D, calcular el X. Estas son las variables intermedias. No están listadas, se requieren para poder calcular otras ecuaciones, y son la base para poder establecer con qué ecuaciones voy a trabajar. El resultado de este análisis es saber qué cosa tengo que trabajar aquí. Aquí en este caso, para el ejemplo que vamos a hacer, hay dos ecuaciones, y aquí uno ya se da cuenta cuál es la variable intermedia. Esta M, esta masa, está en ambas ecuaciones y es mi variable intermedia que no estaba en el enunciado. Okay. Acá no estamos llenando todo el formulario, estamos identificando con qué ecuaciones vamos a trabajar. Ahora podemos empezar a llenar formalmente el formulario y nos vamos al primer punto, que es el de las variables. En este casillero intermedio que tengo acá, el sistema automáticamente, si trabaja con el sistema y no con un formulario en papel, va a cargar las variables él mismo. Él va a poner los valores acá, el nombre de la variable con su símbolo, va a cargar acá los valores y acá va a incluir las unidades con que vienen. Todos estos son campos del enunciado. Y eso normalmente se ve de esta forma. O sea, aquí tengo para bajar la variable, el nombre, tengo los valores y tengo las unidades. Pero no las tengo en MKS. Acá son cualquier unidad. Por ejemplo, MKS serían kilogramos por mol. Y aquí están en gramos por mol. Así que para no tener errores y para asegurarse que realmente todas las variables tengan las mismas unidades, lo que se hace con el formulario es obligarse a trabajar en un solo sistema y con ello evitar el error típico de error de cambio de unidades. Consecuencia, acá, en este caso está propuesto trabajar con MKS, uno tiene que pasar todos los valores a MKS. Acá está escrito cómo se hace, estas son las típicas ecuaciones en que uno reemplaza el gramo, acá, por los kilos, acá el 10 elevado a menos 3, lo multiplica y obtiene el valor en kilogramos partido por mol. Y aquí obtenemos todos los resultados para todas las conversiones correspondientes. Cada una de estas da puntaje en la corrección. Si está correcto, da punto, si no, no. Y ahora podemos llenar el formulario en esta parte acá. Ahora nota, esto acá, el sistema lo carga automático, incluyendo un nombre inventado para las variables, y uno tiene que solamente ingresar este número acá. Nota, hay que ingresarlo también cuando es el mismo valor, porque no hubo cambio de unidades. En ese caso no da puntaje y hay que ponerlo para que sea claro después en el cálculo cuál es el número que voy a usar. O sea que siempre todos estos campos hay que llenarlos. O sea, todo lo que se requiera, porque pueden haber menos variables que campos disponibles. Ahora tenemos que trabajar la variable intermedia. Para eso uno va a primero identificarla. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo, estos ya son los ejercicios que estamos viendo, yo tengo esta ecuación de la densidad igual a la masa partido por el volumen, y yo tengo la densidad me la dan, el volumen me dan, pero no me dan la masa. Así que yo puedo despejar esta ecuación de acá para obtener la masa, que es mi variable intermedia, y con ella después con esta otra ecuación, en que también voy a tener que despejar el número de moles n, que es el que se está buscando, este es el n que se está buscando, y el m que está dado, que es la masa molar, yo voy a poder hacer el cálculo. O sea, con estos dos yo voy a poder calcular el m, después de que esta la resolví, y después con el m y la masa molar voy a, con esta ecuación, poder calcular el número de moles. O sea que claramente el m es nuestra variable intermedia, y la variable final es en este caso este m. Y eso al final, en esta parte, se ingresa de la siguiente forma. El resultado lleva automáticamente, esto lo escribe el sistema, pone acá lo que es el resultado final, pero uno tiene que en esta parte seleccionar de una lista la variable intermedia con que va a trabajar. El sistema automáticamente copia para la parte superior aquí el nombre de las variables. Entonces, uno acá tiene que seleccionar la variable que va a usar como variable intermedia. Una o más, porque pueden haber más, si hay más de dos ecuaciones, van a haber más de una variable intermedia. Y aquí una las va llenando, las tiene que llenar en el mismo orden que necesariamente se va a hacer el cálculo, porque aquí él va a exigir en este mismo orden que se listen las ecuaciones y en este mismo orden que se calculen. En consecuencia, uno acá tiene que tener cuidado de hacerlo en el mismo orden. Si hay una cosa que yo necesito tener para un cálculo acá, no lo puedo en consecuencia poner acá este cálculo, tengo que poner más abajo y poner el cálculo de eso primero. O sea, el orden tiene que ser el orden en que uno ejecuta el cálculo. Una vez lo ha identificado, ahora tiene que buscar, esto aparece en el listado, si es formulario en papel, uno lo escribe, si es la alternativa en que uno puede seleccionar, aquí selecciona la variable correspondiente. Esto también da puntaje en que uno aquí indicó con qué variable va a calcular. Y estas aparecen con la nomenclatura que trae el formulario. El próximo paso, después de haber identificado estas variables, es despejarla con la misma nomenclatura que tienen. Por ejemplo, acá yo necesito la masa, tomo esta ecuación de acá, multiplico por el volumen, se me va a simplificar el volumen, me queda esta ecuación de acá.
En este caso acá lo divido por la masa molar, se me simplifican las masas molares y obtengo el número de moles en función de eso. Este trabajo de despejar es ingresado en esta columna de acá, en la mitad. Ahora, acá hay varias cosas que tener claro que están especificadas aquí como riesgo a poder realizar el cálculo en forma correcta. Aquí está la lista de las cosas que hay que considerar. Primero que todo, hay que usar la nomenclatura típica para calcular. O sea, multiplicaciones se indican con un asterisco, restas con un menos, sumas con el más, divisiones con el división, y hay que usar paréntesis. Esto acá tiene que ser ejecutable para que no hayan errores de interpretación. Tiene que ser realmente una ecuación que uno puede directamente usarla para calcular. Y tiene que estar escrito en la nomenclatura con que estaba escrito esta. O sea, si la masa es M minúscula, aquí tiene que ser M minúscula. Si el volumen es B mayúscula, acá tiene que ser volumen B mayúscula. Si esta acá fuera un volumen sub cero con un cero chiquitito abajo, acá también tiene que tener ese mismo cero, que se expresa a través de un guión abajo con un cero. O sea, de hecho acá está escrito de la misma forma y existe un botón en que uno puede apretar y le copian a uno esta ecuación acá, con lo cual puede directamente trabajar ya con la ecuación en la nomenclatura correcta. Una vez que uno hizo eso, ahora viene la llamada traducción, porque acá, por ejemplo, aparece el ρ, que es la densidad, pero que acá la densidad lleva la letra D, casualmente, no es que sea siempre está por abecedario. Así que en consecuencia acá yo voy a tener que decirle que cuando estoy hablando de ρ, estoy hablando de este D de densidad. Entonces hay que hacer una tablita de conversiones. El B mayúscula equivale a mi E minúscula del volumen. Y esa tablita va ahora acá, en que uno la desarrolla y empieza a ver, ok, el M equivale al A, el N equivale al B, el M de masa molar al C, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta ecuación en consecuencia, el M lo reemplazo por el A, aquí está A. El ρ lo voy a reemplazar por el D, acá está el D. Y el V lo voy a reemplazar por el E. De modo que esta ecuación quedó con el nombre de las variables que está usando el formulario, y esta era la original del formulario de ecuaciones. Lo mismo ahora con esta ecuación de acá, y con ello ya estamos en condiciones de poder aquí rellenar esta columna, en que acá está cada una de las ecuaciones, cómo la voy a usar. Estas ecuaciones también están escritas con estrellas, con más, con menos, con divisiones y con paréntesis, de modo que sean realmente utilizables. Ahora estamos ya en condiciones de empezar a calcular las variables intermedias y la variable final, en que ahora sencillamente lo que se hace es ir y realizar el cálculo. Entonces ahora, por ejemplo, uno toma esta ecuación de acá y calcula usando estos valores. O sea, por ejemplo, todos estos valores de acá para la primera, todos los aquí, el D y el E están, D y E están. Así que yo voy, uso esos valores acá, calculo el valor A y el A lo voy a poner acá, que esto en verdad decía A, que es la línea en que yo estoy en este minuto con la primera variable intermedia. Ahora, si hubiera una segunda variable intermedia, yo voy a tener que en ese caso tomar estos valores de acá, tomar también las variables intermedias que pueda necesitar, y aquí calculo el segundo valor intermedio. Y al final, con la última ecuación, uno calcula directamente el resultado final, en que ahora aquí usa las variables que están dadas, las variables intermedias que puedan ser necesarias, y al final obtiene el valor final. Y, si es necesario, se calcula la conversión. Ahora, para efectos prácticos, hay que hacer no solamente todos los cálculos, hay que también poner acá el número convertido. Si es que no hay que hacer conversión, hay que repetir el número para poder indicar que uno tiene claro de que no fue necesario hacer conversiones. El dejarlo vacío es decir, yo no sé hacerlo, aunque fuera el mismo. Así que es importante rellenar todos estos casilleros correspondientes. Ahora, obviamente aquí van a haber líneas en que no se está usando, pero todas las líneas que se requieran deben estar completadas y no pueden haber omisiones. Si hay omisiones, es considerado como no contestado o malo. Y esa es la forma como uno usa el formulario para no equivocarse. Resumo, con eso nos aseguramos que hacemos todas las conversiones necesarias, nos aseguramos de que todas las ecuaciones se identifiquen correctamente, que se resuelvan correctamente, que se asocien correctamente a los distintos valores. Muchas veces hay enredos porque hay ecuaciones que usan una masa mayúscula, minúscula, y la gente las confunde, y hay que claramente identificar en cada ecuación a qué corresponde. En consecuencia, esta traducción es clave porque estas son únicas, y con ellas el cálculo es claramente entonces
realizable sin errores, porque uno acá tiene las variables limpiamente trabajadas. Estas están automáticamente en MKS, no hay que convertirlas, las intermedias. Consecuencia, uno con estos valores, con las intermedias, va haciendo cada cálculo, obtiene un valor MKS final y después hace la conversión de vuelta. Y con eso debería tener el resultado correctamente realizado. Éxito.